¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto, un sabadito más, podernos conectar nuevamente. Espero que estén muy bien. Y antes de pasar a saludarlos a los que ya se conectaron, déjame darte una vez más la cordial bienvenida. Para los que ya son de casa, siéntete cómodo, ya sabes, si ya tienen las palomitas, el refresco, qué bueno. Pero para los que son nuevos, si hay alguien que se conecte por primera vez, bienvenido. Nosotros somos Jóvenes MB, Jóvenes de Misión Victoria, de Ciudad del Carmen, Campeche, de la Iglesia Misión Victoria de aquí de Ciudad del Carmen, Campeche, y estamos muy contentos de que tú te puedas conectar. Y si tú ya eres de casa, pues también estamos súper contentos. Déjame saludar, ya listos para lo que el Señor va a hablar hoy a nuestra vida. Fíjate que ya tenía un tema para el día de hoy, que tardé en ponerle el nombre, pero se llama Algo huele mal. Y no soy yo, porque sí me bañé y me eché perfume. Ahorita están ahí en su casa. Ay, creo que yo porque no me he bañado en días, ¿no? No, era el tema que íbamos a ver hoy, pero en el transcurso de la semana tuve la bendición de platicar con alguien y ya tenía este otro tema que hoy vamos a ver de implosión. Y sé que va a ser de mucha bendición, sé que va a ser de mucha bendición porque quiero partir de algo que esa persona dijo. Me comentó ahí en el diálogo que tuvimos, me dijo, creo que más personas necesitan platicar o escuchar esto porque sé que es de mucha ayuda, porque muchas veces no se nos dice o no se nos comenta cómo es. Y entonces dije, no hay de otra, creo que es una respuesta, vamos a cambiarlo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el tema de implosión, sé que va a ser de mucha bendición, y ¿qué te parece si para darle ya unos segundos a que alguien más se conecte, vamos a orar rapidísimo, ¿sale? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias. Sé que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, aunque estamos conectados todos a distancia, Señor, pero estamos en un mismo sentir que es a través de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos hoy a través de tu palabra, bendice nuestras vidas, háblanos, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. Aquellos que necesiten hoy escuchar algo, Señor, que sea de bendición, que así pueda ser, Señor. Usa mi vida, te doy gracias por los que van a estar atentos, escuchando tu mensaje, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Perfecto. Pues ahora sí, vamos a arrancar. Si ya pudiste compartir esta sesión, qué bueno. Si no, todavía estás a tiempo. Hazlo. Ahí abajito, recuerda, nada más facilito, dice compartir, comparte ya. Listo, ya. Tú ya cumpliste y el Señor se encarga de lo demás, ¿ok? Pues implosión. No sé si tú has escuchado esta palabra, si tengas ya algún conocimiento de ella, o si es primera vez que lo has escuchado, ¿no? Pero cuando yo aprendí de esta palabra, a mí me impactó mucho. Más que nada la aprendí a través de un video. Y ahorita vamos a ver un video, todavía no se los voy a poner, ahorita vamos a ver un video. Pero en esa ocasión que yo vi un video, aprendí de esta palabra. Y es algo que te voy a decir así de entrada, que a todos los seres humanos, no importa la edad que tengan, a todos los seres humanos nos puede ocurrir, nos puede estar ocurriendo o nos va a ocurrir. Y antes, como puse ahí escrito en las páginas, antes de que te mueras, tú tienes que saber lo que tienes que hacer para evitar, para evitar que esto afecte a tu vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es implosión? Implosión es romperse algo de una forma escandalosa, de una fuerza muy potente que viene desde el exterior al interior. Implosión es lo contrario a explosión. La explosión es por fuera. Tú ves una explosión y salen un montón de cosas, pero la implosión es como la explosión, pero por dentro. Es algo que te chupa, algo que te absorbe, algo que por dentro se destruye, algo que por dentro ejerce una presión tan fuerte que logra romper paredes, logra romper metales, cualquier cosa, porque es la misma fuerza que está en el exterior tan fuerte que se ejerce sobre un objeto que lo destruye por dentro. Y aunque no lo creas, posiblemente ahorita en el desarrollo de este tema tú puedas entender un poquito mejor o me podré dar a entender un poquito mejor. Aunque no lo creas, muchas veces, todos los días, nosotros llevamos a cabo una implosión dentro de nosotros. Entonces te voy a invitar así rapidísimo, vamos a ver este video con mucha atención, ¿ok? Dura bien poquito. Con mucha atención y vamos a analizar un poquito en esto.
brutal, ¿eh? No, hombre, de verdad que es una realidad lo que se vive todos los días. Y así como en este breve video pudiste ver precisamente este tema, una implosión dentro de cada persona. Y esa implosión es precisamente el estallo, la furia, el enojo, la ira que a veces surge dentro de nosotros. Pero eso no es lo peor. Lo peor es, como te dije en la definición de la palabra en un inicio, nos destruye por dentro, nos acaba por dentro. Y todos los días podemos estar sufriendo este problema. Y yo te dije en un inicio, cambié el tema porque esta persona me dijo, a veces no se nos dice cómo tenemos que trabajar o cómo tenemos que hacer para atacar este tipo de situaciones. Y mira, yo no sé si tú que me estás escuchando en este momento, y te agradezco, muy seguro cuando estabas pequeño, a lo mejor ni te acuerdes, te enseñaron, por ejemplo, a cómo abrocharte los tenis, cómo apretarte las agujetas, te enseñaron, por ejemplo, a cómo vestirte, te enseñaron a cómo comer, te enseñaron, o conforme fuiste creciendo, te fueron enseñando ciertas cosas, vas aprendiendo cosas todos los días, no sé qué edad tengas, pero todos los días tenemos que aprender o aprendemos algo. Pero tristemente, muy pocas veces se nos enseña a cómo comportarnos y a cómo tratar la ira, el enojo, nuestras emociones y nuestros sentimientos cuando todos los días los tenemos, cuando todos los días pueden ocurrir o pueden estallar o pueden surgir dentro de nuestra vida, dentro de nuestro diario vivir. Y mira, el enojo, el enfado, no es más que una reacción emocional. La ira es una reacción emocional. Y si somos honestos, a muy poco se nos enseña a controlar y a manejar nuestras emociones. Todo lo contrario, se nos reprime desde pequeños. Cuando empezamos a hacer algo, muchas veces inmediatamente somos reprimidos. Vimos temas anteriores, desde pequeños se nos cultivan pensamientos de miedo, se nos cultivan ideas o pensamientos que tenemos que hacer, pero no se nos educa o no se nos enseña de una forma correcta. Lo triste es que cuando vas creciendo, y te lo digo porque lo he vivido, te topas con gente ya grande en el cual tú consideras que tiene toda la madurez y ya está totalmente así establecido, y tienen reacciones explosivas, tienen reacciones conforme el tema lo dice. Por dentro estallan y ya no pueden seguir controlando, ya no pueden seguir fingiendo y terminan explotando por dentro. Y esto lo llevan al exterior. Pero el detalle es que esto produce un resultado totalmente negativo. Negativo primeramente en la persona misma. Y después, si lo hace, por ejemplo, con un familiar o en el trabajo o con su pareja o con el novio, con cualquiera, el resultado negativo es con la siguiente persona. Y es que cuando tú te enfadas, a ver, si me ayudan y si hacemos un poquito así rápido de memoria, ¿qué es lo primero que ocurre cuando tú te enfadas? ¿O cómo puedes identificar que te estás enfadando? Rápido, a veces empezamos a subir la voz, ¿no? Cuando la mamá se enoja, cuando la mamá se enfada, ya no te habla, mi vida, puedes ir por eso, no, ya te grita, te dije que vayas por tal, o te dije que hicieras tal cosa. Cuando empieza la voz a elevarse, tú ya puedes darte cuenta que esa persona ya está enojada. ¿Cuál otra reacción sería? Y estoy pendiente del chat por si alguien, ¿cómo se llama? Comenta algo, lo pongo ahí, ¿eh? ¿Qué otra reacción sería? No sé si te ha tocado, les empieza a temblar la voz del mismo coraje, les empieza así como que a trabársele la lengua, ¿no? Es otra reacción que también tú puedes ver físicamente en la persona cuando ya no está controlando su enojo y su ira. Otras muchas reacciones pueden ser, se empiezan a poner rojos, ¿no? La nariz o la cara les cambia y se empiezan a poner rojos. ¿Qué otra cosa sería? La mirada asesina, ¿no? La mirada así que te quiere matar. Si te pudiese matar con la mirada, ya lo haría, ¿no? Le cambia el semblante, le cambia la mirada. A ver, ¿cuál otro? Ayúdeme. Otro sería, y ya es totalmente visible, empieza a insultar, empieza a maldecir, empieza a decir palabras hirientes, palabras que lastiman, y empieza descontroladamente a hablar. Esa es otra, ¿no? Y una de las peores, como pudimos ver en el video, es cuando ya se va a lo físico, cuando se va la agresión, se va a los golpes, cuando lastimas a la persona, ya sea con tus manos, ya sea con un instrumento, un arma blanca, un cuchillo, en el caso del video que vimos que chocó, con un palo, con un bat, ya son los niveles ya extremos, ya es lo más fuerte. Todo esto sucede, joven, adolescente o adulto que tú me estás escuchando hoy, y nos vamos a ir rapidísimo, porque no nos enseñan a controlar nuestras emociones, porque no nos enseñan a controlar nuestra ira, porque, como vimos en el video,
empezamos a repetir patrones que vemos tristemente, y no quiero irme nada más por ese lado, tristemente, primero en el hogar, porque nuestros padres o porque las personas que nos están educando nos tratan mal, nos gritan, nos están constantemente pegando, nos están constantemente agrediendo. Entonces ese niño, esa persona, lo más seguro es que vaya a crecer de la misma forma y que ese patrón se vaya a repetir. Y aquí es donde yo voy a hacer rapidísimo el primer versículo y la primera mención que nos dice su palabra en Proverbios 29-22. Dice que el hombre iracundo, el hombre enojón, levanta que dice contiendas. El hombre malhumorado está constantemente peleando, está constantemente buscando agredir, constantemente dañar. Es como mecha, que tantito lo tocan y enseguida se prende. Algunos le dicen mecha corta, ¿no? Ese es el hombre iracundo. Y el furioso que dice, muchas veces peca. La palabra dice, y ahorita lo vamos a ir desmenuzando así correctamente, que nosotros nos podemos enojar. No es malo enojarnos. Pero debemos de tener cuidado, porque cuando tú ya no dominas tu enojo, primero, déjame entrar en esa introducción rapidísimo. El hombre es tripartita, recuérdalo, espíritu, alma y cuerpo. Y todas las emociones, todos los sentimientos están en el alma. Cuando tú ya no dominas los sentimientos y las emociones, se expresan o se ven reflejadas en el cuerpo. Cuando tú no logras dominar, empiezas a hacer todo lo que ya mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es empezar a conocernos. Y esa es la tarea, una de las más difíciles, porque nadie hace el intento por autoconocerse, por descubrir realmente lo que generan ciertas cosas dentro de él. Pero cuando tú empiezas a buscar, y recuerda lo que hemos estado viendo, si tú tienes en una mesa una manzana, un plátano, una papaya, cualquier fruto, antes de que ese fruto llegara a la mesa, tuvo que haber sido una semilla sembrada, tuvo que haber sido regada, tuvo que haber sido llevada por un proceso y de ahí crecer después de un tiempo, días, semanas, meses, para que pudiera estar en tu mesa. Lo mismo es con la ira. Ya está ahí en tu vida, ya está ahí el fruto presente. Pero tú tienes que ir a la raíz, donde la semilla se sembró, donde la semilla fue puesta y se originó. Y ahí en esta parte es donde la Biblia menciona que algunas cosas son por maldición de generación tras generación. Recuerda, a veces dicen, es que eres igualito a tu papá, y tu papá era igualito a tu abuelo, y los mismos vicios o las mismas enfermedades que ellos traían o que ellos vivieron, a veces las reflejamos nosotros. Ahora, no te espantes ni nada por el estilo. Hace unos días yo te mencioné, epigenética es la ciencia en la cual ha demostrado que los genes pueden ser modificados. ¿En qué aspecto? Que si tu papá era una persona iracunda, tú al estar en un entorno totalmente diferente, vas a romper con ese gen, vas a romper con ese patrón. La epigenética hace mención sobre eso. Eso es a través de la ciencia. Ahora, joven, yo te voy a decir, a través de las cosas de Dios, tú puedes romper con esas maldiciones, con esas ataduras que están ahí en tu vida. Y es que el pecado o la atadura o la maldición viene desde mucho tiempo atrás. Recuerda que por historia, lamentablemente, tenemos el pecado de Adán y Eva, que eso nos lleva en la parte del hombre tripartita, en el espíritu. Y muchos mencionan que ya nacemos con ese pecado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la primera familia? Ellos fueron expulsados porque pecaron. Pero los hijos, tú recordarás muy bien, el buen Caín y Abel, la Biblia menciona que ellos al hacer una ofrenda a Dios y que ellos sabían que la ofrenda que a Dios le agradaba era la de un cabrito o la de un animal, pero Caín desea desobedecer en primer punto. Ya está entrando rebeldía, ya está entrando una situación en su vida y desea desobedecer. Y Caín al desobedecer hace una ofrenda de frutas y de otras cosas muy bonitas, lo que tú quieras, y ambos le presentan la ofrenda a Dios. Y a Dios la ofrenda que le agrada es la de Abel, porque habla y menciona y deja ver de la obediencia, que es lo que a Dios le agrada de nosotros, la obediencia. Pero Caín, no conforme con esto, se llena de enojo. Y este es el primer punto. Empieza como un enojo. En el alma, en las emociones, se genera como un enojo. Cuando alguien no hace las cosas como tú quieres que salgan o como tú quieres que se hagan, cuando alguien no te obedece, cuando las cosas no salen como tú lo deseas, empieza primero un enojo dentro de ti. Dentro de tus emociones se genera ese enojo. Ahora, si no trabajas con ese enojo, si dejas pasar, y la misma palabra ahorita en versículo más adelante lo vamos a ver, que dice, no se ponga el sol sobre vosotros, te puedes enojar, mas no pecar.
El problema es que nos enojamos, ya, no me hizo caso, o no me invitó a la fiesta, o no quiso jugar conmigo, no quiso conectarse para jugar conmigo, o no quiso hacer algo que yo le pedí, simplemente, ¿no? Y ya me enojé con él. Si yo dejo pasar, si yo agarro esa semilla de enojo y la empiezo a regar y dejo pasar tiempo, ese enojo lo que se va a convertir es en ira, es en furia, es en un coraje, en un sentimiento incorrecto que en el momento en el que se presente, y es como muchas veces pasa, y vemos, por ejemplo, como en el video de inicio, estallamos y nos vamos sobre la persona, reprochamos, insultamos, le decimos, ahora sí como dicen, sus verdades, ¿no? Y por ahí dicen, ¿no? Que cuando uno está enojado o cuando entra la furia y estallas y empieza a decir cosas, luego dicen, es que dije cosas que no tenía que no quería decir. No, dijiste cosas que en realidad estaban dentro de tu corazón y que no había la ocasión, no había la chispa o el motivo por el cual tú pudieses soltar de tu corazón, porque recuerda que toda palabra sale del corazón, sale de la mente. Entonces, ahí estaba guardada. No es que, ay, es que era algo que yo no quise decir, no, es algo que tú ya tenías guardado, pero no se había dado la ocasión, porque el enojo, como empezó en un inicio, tú lo empezaste a regar y dejaste que pasara tiempo, y ese enojo se convirtió en ira, se convirtió en furia, y eso desencadena a muchas cosas. Pudiste ver el video en un inicio, y si no, luego lo checas, en donde el padre le rompe la consola al hijo. Hay una implosión dentro de él, hay una ira y una furia dentro de él, y empieza a destruir la consola, la tira al suelo, luego con el bat la rompe o la avienta, y el niño viendo todo eso, cuando ese niño crezca, y yo te pregunto aquí, ¿tú crees que él no va a repetir eso? ¿Tú crees que muy seguro no va a repetir eso? Ahora, también hay excepciones. A lo mejor como el niño o esa persona, como te dije hace un momento, a través de la epigenética, él vivió eso. Él dice, yo no deseo estar en este entorno, yo no deseo estar en este ambiente, y empieza a buscar un entorno y un ambiente diferente y hace totalmente lo contrario. También se da el caso. Pero siendo muy honesto, es muy difícil porque en el segundo caso es cuando alguien decide trabajar sobre uno mismo, cuando uno decide hacer cosas para beneficio de uno mismo. Pero por lo regular, en nuestro diario vivir, muy pocas veces nos enfocamos o queremos trabajar en uno mismo. Y no te sientas mal. Muchas veces lo vemos reflejado incluso en la salud, en las cosas cotidianas, en las cosas que sabes que te van a hacer daño. Ah, ¿qué importa? Yo me lo tomo, yo me lo como, yo lo hago, aún sabiendo que te va a hacer daño. Precisamente por eso, porque nadie desea trabajar sobre uno mismo. Y en ese video que vimos, ahí está operando la implosión y esto se está reflejando. Y yo te dije, es una maldición que viene desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, y el primer asesino y la primera persona que por odio, que por ira mata a su propio hermano, es este hombre, es utilizado por el diablo que fue Caín, lamentablemente. Y entonces esto se va repitiendo en lo espiritual. Y si ahí le añades la parte genética, la parte que por herencia venimos trayendo, venimos arrastrando, por eso es lo importante que nosotros tenemos que conocer, tenemos que ir a la raíz. Ahora, la ira no es mala. Y a lo mejor ahorita tú me estás diciendo, espérate, a ver, ¿cómo que la ira no es mala si me estás diciendo un montón de cosas y me acabas de mencionar? La ira no es mala. En el Salmo 7:11 menciona que Dios es un juez justo y Dios está airado todos los días contra las cosas impias, contra el pecado, contra la maldad. La ira no es mala. A Dios le causa ira el pecado, a Dios le causa ira todo lo malo, porque Él no generó eso, porque sabe de dónde proviene, porque sabe que fue a través de una rebelión y a través de hacer lo contrario. Y lamentablemente todo este pecado ha ido yendo de generación tras generación, generación tras generación. Y hemos ido aprendiendo bien estos patrones, que son los que no nos enseñan. Y si alguien quiere intervenir, a lo mejor, como dije en un inicio, alguien quiere participar y dar algún testimonio, algún comentario, pero siendo muy honestos, no nos enseñan. A lo mejor tú vas a un lugar en los que te dice, es que tienes que amar a tu prójimo, es que tienes que perdonar, es que la Biblia dice esto, pero nadie te dice, ¿sabes qué, Edgar? Va a llegar el momento en el que una persona te va a insultar y va a despertar dentro de ti un coraje, un odio, en el cual te van a dar ganas de golpearlo y en el cual te le vas a ir encima. Y cuando eso sucede, tienes que hacer lo siguiente. Honestamente, muy pocas veces se nos lleva hasta ese punto, hasta ese momento. Por eso es que primero tenemos que ir a la raíz, tenemos que identificar. A lo mejor tú digas, no, yo no soy enojón, yo no me pongo con ira ni con nada. Pregúntale a tus papás, pregúntale si tienes hermanos, pregúntale a tus amigos, hazte una autoevaluación. Eso es muy importante, porque de ahí empieza ¿cómo se llama? El comenzar a conocerte correctamente.
porque a lo mejor tú crees y estás viviendo en tu burbuja, en el que eres una blanca palomita, en el que tú no te enojas, en el que eres un pan de Dios, en el que eres el hijo más bueno del mundo, pero en realidad, si le preguntas a tus papás, posiblemente tu papá te diga, uy, es que no te puedo decir levanta tu cuarto porque, yo no voy a levantar nada, que no sé qué. No te puedo decir a la tarea porque enseguida empiezas a gritar o a decir de cosas. Entonces tenemos que ir a la raíz y tenemos que encontrar el motivo y el patrón. Y hay algo muy padre. A mí siempre me gusta ejemplificar con Jesús. Jesús trató y Jesús habló sobre la ira. En Mateo 5, del 21 al 24, hace mención Jesús. Y dice que seguramente oíste o que fue dicho, no matarás. Dice, pero cualquiera que matare será culpable o condenado a juicio. Y también dice, cualquiera que se enoje, fíjate, se enoje contra su hermano. Entonces, aquí ya va el primer punto. Edgar, me estás diciendo hace unos minutos atrás que me puedo enojar. Sí, sí te puedes enojar, pero tienes que aprender a controlar esta parte. Tú te enojas, pero cuando dejas entrar el siguiente punto, que es la ira, va y se refleja hacia una persona, hacia algo, porque en ese momento tú ya te descontrolaste y empezaste a tirar cosas, empezaste a azotar la pared, empezaste a perdón, la puerta, empezaste a golpear la pared, empezaste a tirar las cosas, porque ya te descontrolaste. Entonces, en ese momento es cuando se refleja y cuando se ve que ya no es contra la raíz del por qué surgió el enojo, sino es contra la persona. No sé si tú, y para que me dé un poquito más de ampliar esta idea, no sé si tú has escuchado a personas que dicen, ay, los homosexuales, ay, las personas que se meten con los hombre con hombre, mujer con mujer, Dios los aborrece y se van a ir al infierno, ¿no? Y hay los asesinos, los violadores, que los lleven a la muerte, que los condenen a la muerte. Y tú escuchas eso, la persona está enojada, pero no solamente está enojada, sino que ya está yendo contra su hermano, porque despertó una furia dentro de esa persona y lo que está haciendo es irse en contra, en este caso de los homosexuales, del asesino, del violador, en contra de la persona. Pero la Biblia es clara y dice que nuestra lucha, nuestra pelea no es contra carne, es contra principado, es contra cosas espirituales, porque lo que a esa persona le domina es un espíritu, es algo más fuerte, es algo más poderoso, es algo que lo tiene atado a eso. Entonces yo debo de pelear no contra el prójimo físicamente o contra la persona físicamente, sino yo debo de pelear contra el espíritu que está dentro de la persona. No sé si fue claro ese ejemplo, si no, dímelo y podemos dar otro. Cuando tú te enojas, no tienes que irte en contra de la persona. Por ejemplo, si yo le doy una instrucción a mi hija, ¿no? Y mi hija no me obedece. Y yo enojado agarro un palo, agarro un cinturón, agarro lo que tenga a la mano y le empiezo a dar. ¿Contra quién estoy yendo o descargando esa ira, esa furia, ese enojo? Contra mi hija. La estoy lastimando a ella. Pero si yo detecto, ¿y por qué surgió? Por la desobediencia. Entonces yo detecto y agarro y digo, mira, a ver, ven. Me desobedeciste y te pedí esto, esto y esto y esto. Entonces tu desobediencia o el castigo que vas a generar ahorita, que vas a tener ahorita, es por tu desobediencia. ¿Qué estoy atacando? ¿Estoy atacando a ella o estoy atacando la raíz? Entonces tenemos que detectar, y es la parte difícil, tenemos que detectar la raíz, qué es lo que está generando dentro de ti que te esté llenando de ira, perdón. Yo pude ver unos videos, ya por tiempo no los quise poner, pero tú me puedes decir ahorita, y los has visto en internet, jóvenes que están jugando y por perder en un videojuego se llenan de ira y rompen la televisión, rompen el control, empiezan a gritar, lloran, o sea, explotan. Hay una implosión dentro de ellos porque no dominan o porque no controlan esta parte de la ira. Jesús también mencionó más adelante, perdón, en Marcos 3, versículo 15, sobre una parte de unas personas que estaban, ¿cómo se llama? Cuestionándolos que si era posible sanar en el día de reposo de una persona que tenía, ¿cómo se llama? La mano mala. Y en el versículo 15 hay algo que dice que mirándolos, fíjate, mirándolos alrededor con enojo. Jesús se enojó. Mirándolos con enojo, que dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús se enojó, pero Jesús no arremetió en contra de ellos. Jesús lo que hizo fue a la raíz y sanó a esa persona. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Tú crees que Jesús no pudo haber en ese momento arremetido en contra de ellos? Como en otro pasaje en el cual estoy muy seguro, a lo mejor tú ya has de haber escuchado, que está en Mateo, ¿cómo se llama? Mateo 21.
donde entra al templo y echa fuera a todos aquellos que estaban haciendo negocio. Pero algo aquí es muy importante y tú lo puedes leer con calma. Mateo 21, versículo 12, con calma, ahí en tu casa lo puedes leer, que dice que él se volcó y se fue sobre las mesas, sobre las cosas que estas personas estaban vendiendo, porque habían hecho lo que era la casa de Dios y que tenía que ser una casa de oración, lo habían hecho en un negocio, lo habían convertido en un negocio. Y él no se fue. Yo en una ocasión en una película vi que según empezó a darle de látigos a las personas, pero ningún versículo o ningún evangelio hace mención de esto, sino hace mención sobre las cosas, porque no era sobre la persona, era sobre el acto, sobre la raíz que estaban haciendo. Le estaban imponiendo a los gentiles tener que comprar, tener que hacer negocio para poder hacer una ofrenda, un sacrificio, para poder hacer algo para Dios. Y estaba impidiendo a los gentiles, a las personas, acercarse libremente a la casa de Dios. Si no tenían antes que pagar, tenían antes que hacer algo. Y yo no sé si te suena conocido, hoy en día podemos escuchar, oye, es que mira, tienes que sembrar, ¿no? Tienes que dar, a ver, ¿qué posiciones tienes? ¿Cuánto dinero tienes? No, pues es que yo creo que Dios me acaba de hablar y que tienes que sembrar y que tienes que poner esto. Y lamentablemente todo ese tipo de cosas dañan. En el momento uno lo hace con fe, lo hace de corazón, pero ¿qué pasa? Cuando se hace de una forma incorrecta y cuando no es de parte de Dios, esa persona se ve engañada y genera dentro de esa persona un enojo. Y ese enojo se despierta una furia, se despierta una ira y se va en contra y empieza a maldecir, empieza a hablar, lamentablemente a generalizar en todos, empieza a generalizar bola de rateros, bola de esto, bola del otro. Y eso lo escucho o lo veo, lo leo muy seguido en las redes sociales. Gente que lamentablemente se expresa así de ministerios, de iglesias, de pastores, de personas, por culpa de una sola o por culpa de otras cosas que escuchó, que vio, que vivió con otra persona. Generaliza. Pero eso no nada más es ahí, eso es, todos lo hacemos. Compramos pleito ajeno. Si tú te llevas muy bien con una persona, Dana y Grecia son muy buenas amigas. Son amigas felices y siempre están juntas. Pero de repente a una persona le hace algo a Grecia y Grecia se lo cuenta a Dana y ya Dana ya compró pleito, ya no se lleva con esa persona y ya le empiezan a tirar grilla y le empiezan a tirar odio y le empiezan a tirar cosas. Eso es general, eso lo hacemos todos. Empezamos a comprar pleito porque no aprendemos a conocer bien la raíz y porque no aprendemos a controlar y aprendemos a cambiar. Ahora, de todo esto que yo te he dicho, tú me puedes decir, oye, suena muy bonito, pero ¿qué tengo que hacer, Edgar? Y ya vamos a terminar, vamos a concluir con esto. En Efesios 4, versículos 17 y 18 dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis con un entendimiento entenebrecido, que ya no debemos de andar como anteriormente andábamos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en nosotros. Los que conocemos, los que estamos ahora en Cristo, tiene que haber una mejora todos los días. Y ahí en el versículo 18 dice que ellos endurecen su corazón, que ellos a través de dejar que entre este odio, estos sentimientos, estas emociones, empiezan a endurecer su corazón y empiezan a cometer o empiezan a hacer cosas incorrectas. Por eso la Biblia nos dice, no debemos de ser como los gentiles. Y el ejemplo que yo te di ahorita de Jesús fue muy claro, fue sobre la raíz. En muchos pasajes de la Biblia ya te mencioné, por ejemplo, el de Caín y Abel, el de Moisés, por ejemplo, que se molestó y golpeó a la piedra. También fue un momento de ira y las consecuencias que se desencadenaron a través de ese momento de ira. El otro que es el del profeta Jonás, cuando Jesús le dijo, ve a Nínive y profetízales y diles, y él se llenó de ira, dice la palabra, que él se molestó porque él quería verlos arder en fuego, porque era una ciudad de pecadores y él quería que esa gente muriera. Pero el amor y la misericordia de Dios es tan grande que él dijo, no, yo tengo que darles una oportunidad, así que ve y diles, háblales. Y él hizo todo lo contrario, su enojo, su ira, lo hizo hacer todo lo contrario. Y las consecuencias tú ya te las sabes. Él se fue del lado contrario, casi se hunde en el barco en el que se fue, lo tuvieron que tirar, se lo tragó un pez, estuvo 3 días, al final regresó al lugar donde Dios lo mandó, donde Dios le dijo desde un inicio, ve, porque Jonás tenía dentro de él odio, amargura, resentimiento, ira. Y cuando tú tienes este tipo de cosas, te van a impedir aprender, te van a impedir crecer, te van a impedir hacer cosas para Dios, descubrir cosas. Y lo más importante, te va a impedir disfrutar cada día de la vida. Hay personas de verdad que desde que amanecen, y es muy triste que desde que amanecen ya están amargadas, que desde que amanecen, así sea, como dice esa canción, qué bonito está el sol que entra por mi ventana, así sea un día tan hermoso,
ellos lo ven gris, lo ven negro, lo ven con relámpagos. ¿Y qué tiene de bonito? Y desde temprano ya están peleando, porque desafortunadamente hay una herida, hay una amargura, hay un odio, hay un coraje ahí y que está nada más esperando hacer una inclusión dentro de él para que cualquier persona que se le atraviese, con cualquier persona pueda desquitarse y pueda descargar toda su furia. En Gálatas 5:19 menciona las manifestaciones de la carne y ahí en Gálatas 5:20, si no me equivoco, menciona que son enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, todo esto. Es clara la palabra de Dios. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, cuando nosotros no se nos enseña, no se nos guía, así como cuando éramos pequeños y, tú te tienes que abrochar así, te tienes que lavar tus dientecitos así, te tienes que lavar tu cara así, te tienes que bañar así, tienes que hacer. Cuando no se nos enseña, cuando en el momento que nuestros papás o alguna persona adulta o algún tutor ve un momento de ira, de arranque de parte nuestra y no se nos corrige de una forma correcta, sino se nos reprime, se nos golpea, se nos castiga, eso no es educar, y no estoy juzgando ni estoy entrando por ese punto, pero eso no es hacerlo de la forma correcta. De la forma correcta, es decir, todos los días, todo ser humano puede presentársele una situación así. Y cuando creces y en el trabajo ves que porque la jerarquía de la persona tiene el poder y la autoridad de humillar a otros, tiene el poder y la autoridad de gritarle a otros, de sobajar a otros, de sentirse superior a otros, eso no es lo correcto. Y cuando eso sucede, muchas veces dentro de lo laboral surgen muchos problemas. Y ya cuando tú creces, esos problemas los llevas al hogar. Y en el hogar empiezan a haber cosas. Te empiezas a pelear con tu pareja, te empiezas a desquitar con tus hijos, empiezan a surgir N cantidad de cosas. Por eso es importante. Entonces, vámonos al cierre. ¿Qué tenemos que hacer? Edgar, ya se manifestó y no sé si alguien ha querido participar, creo que no, pero si recuerden, si alguien quiere participar, coméntenselo a Gaby y le damos un tiempo, unos minutos, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, cuando algo nos cause enojo, lo primero que te dicen, y lo hemos visto y no es mentira, es tranquilo, respira. Hay una, ¿cómo le llaman? Un método de la tortuga, ¿ok? En donde dice que primero te tienes que quedar quieto, tienes que meterte en ese caparazón, meterte en tu espacio, meterte en tu yo y respirar. No reaccionar inmediatamente ante un insulto, no reaccionar inmediatamente ante un impulso de otra persona, ante una provocación de otra persona. Y son segundos muy importantes, joven, porque si en ese momento te dicen, eres un marica, y tú enseguida explotas y te le vas encima, ¿a quién le dijiste marica? Y te le vas a los golpes, ya perdiste. Se puede desencadenar algo fuerte, algo feo. Pero si en ese momento te dicen, eres un marica, y entras en este método de la tortuga, o en el método que ahorita te voy a mencionar, te quedas pensando, ¿soy marica? ¿Realmente soy marica? ¿Me considero un marica? ¿O este cuate está loco y nada más está tratando de provocarme? Y en esos segundos que te estoy diciendo que yo estoy pensando y estoy respirando, sí, lo que tú digas. Para que haya una pelea, tiene que haber dos tontos. Para que haya una pelea, tiene que haber dos tontos. Porque si en una pelea nada más hay uno, el otro siempre le va a dar la vuelta, va a huir, va a alejarse. Y yo sé que ahorita la palabra que dije huir, cualquiera va a decir, es que eres un marica. Y más en los hombres, ¿no? Es que tienes miedo, es que ¿por qué no peleas? Te leí el versículo de un inicio y lo que menciona. La ira provoca muchas contiendas. Y es preferible, como dice el dicho, decir aquí corrió que aquí murió. Es preferible que en ti puedas tener la autoridad y el dominio, porque fuerte y poderoso no es aquel que explota, aquel que grita, aquel que insulta, aquel que golpea. Ese no es fuerte y poderoso. Ese es el más débil, porque no puede dominarse a sí mismo. La persona fuerte, estable y poderosa es aquella que se domina a sí mismo. Es aquella que, aunque en ese momento se enojó por lo que le dijeron, eres un marica, pero me domino a mí mismo y digo, yo sé que no soy marica. Ok, sí, está bien lo que tú digas. En algún momento yo le llegué a decir a mi hija, cuando alguien te quiera agredir, cuando alguien te quiera hacer algo, no reacciones inmediatamente. Primero, hey, cálmate, no me lastimes, estate quieto, ¿no? Si quieres seguir la persona, el niño, molestando, ve con la autoridad más cercana, tu maestro, directora, sus papás, la persona de autoridad más cercana. Si esa persona no hace nada y el niño sigue, dale una tercera oportunidad. Y solamente si la persona, y mira lo que te estoy diciendo, a lo mejor en este momento me vayas a decir, oye, solamente si atenta ya contra ti, entonces sí, defiéndete. En el aspecto no de que te le vayas, sino defiéndete a que esa persona no te pueda agredir o simplemente quítate de ahí, ¿no?
Porque cuando no dominamos la ira, puede ocasionar algo que muchas veces a lo mejor tú has visto. Un mal golpe, el agarrar un palo, el agarrar una piedra, el agarrar un lápiz y enterrarlo en el ojo, en alguna parte del cuerpo de la persona, puede desencadenar una consecuencia mayor o una consecuencia trágica. Entonces es preferible, como te he estado diciendo, ve a la raíz. Hay personas que saben que son totalmente explosivas, que no les puedes decir nada. Ve a la raíz, ¿por qué soy así? Así me crecieron, así me crié, mis papás me trataban así, algún familiar, hermano, tío me trataba así, y quién de mi familia era así. Ve a la raíz, es importante ir a la raíz. Cuando tú ya entiendas y detectes eso, y con esto es la conclusión, hay tres cosas que tú puedes hacer. La primera es reaccionar. Y la reacción no es controlada. Eres un baboso, pues tú eres una tonta, pues tú eres un menso, pues tú eres una estúpida, pues tú eres esto. Es reaccionar. No te vas a controlar, y si la persona te empuja, tú vas a empujar, y si la persona te quiere hacer algo, tú te vas a los golpes, o tú te vas a las agresiones verbales, o tú vas a gritar más fuerte. La primera opción que tú puedes hacer es reaccionar ante eso, y creo que no es la más correcta. La segunda opción que tú puedes hacer es quedarte en paz y guardártelo. Pero sabes, así rapidísimo y te voy a decir, el guardártelo tú son cosas que tú te vas reprimiendo, son cosas que tú vas acumulando, son cosas que tú vas llenando dentro de ti. Y eso se va generando en amargura al paso del tiempo. Por eso la palabra dice ahí, pecados, más no airaos, más no pecado, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes pasar mucho tiempo, o que no dejes que el día se acabe antes de pedir perdón o antes de arreglar las cosas. Porque cuando haces la segunda opción, que te lo guardas, tu papá o tu mamá te regañan, te pegan o te tratan mal y te lo guardas, ese niño va creciendo con ese odio, con ese rencor, con ese coraje dentro, con esa reprensión dentro. Y recuerda, el humano tripartita, las emociones se van cargando. Y va a llegar un punto en el que se va a cumplir lo que es este tema, una implosión dentro de ti, en donde ya no vas a poder controlar y donde vas a estallar y vas a decir cosas y hacer cosas que ya tenías ahí guardadas y que ya venías maquilando y pensando, y las vas a terminar haciendo. Y tampoco es una decisión correcta o una decisión adecuada, porque eso te va a generar o te va a ocasionar problemas. Y si tú los has tenido o los has vivido, yo los he tenido por reacciones incorrectas. No sé si te conté la parte en donde me bajé del carro y me le fui sobre un pizzero, le tiré la pizza y casi me meto a la ventana y casi lo golpeo. Antes yo era una persona explosiva, antes yo era una persona que le encantaba pelearse. Y lo que te estoy diciendo es porque es una vivencia mía, porque es una experiencia mía. Tuve que ir a la raíz, tuve que conocer, tuve que ver que mi papá era una persona explosiva, una persona agresiva, y tuve que conocer esa parte de mi infancia que no me gustaba, que no quería conocer, pero es necesario. Y después de todo eso y descubrir por qué yo era peleonero, por qué yo era agresivo, por qué yo explotaba, viene la tercera parte, el tercer punto. Tuve que aprender algo que duele, entregárselo a Dios, el aprender a acercarme a Dios y decir, Señor, es que yo soy enojado, yo soy explosivo y no puedo cambiar, no puedo controlarme, pero ayúdame. Y cuando tú empiezas a darle autoridad, cuando tú empiezas a darle dominio al Señor sobre tu vida, la tercera opción, y que es la mejor y que te puede ayudar a cambiar, empiezan a suceder cosas dentro de ti. Después de ser yo una persona peleonera, cuando empecé, después de algún tiempo de estar creciendo en el Señor y dar la autoridad, empezaron a cambiar muchas cosas de mí. Y ya cuando me buscaban pleito, le daba la vuelta y todo. Pero al paso de los años, eso que te estoy comentando del pizzero tendrá como 3 años más o menos, si no le calculo. Después de ya varios años, en unos minutos, en unos segundos, la ira se apoderó nuevamente dentro de mí. Ver la reacción de ese joven, ver cómo me contestaba, cómo me refutaba, despertó una ira dentro de mí. Y yo te puedo decir que yendo a las raíces, porque en esos días tenía mucha presión en el trabajo, porque tenía muchas cosas acumuladas del trabajo, y que nada más fue el pretexto indicado para yo explotar. Y te lo estoy diciendo que ya tenía años de conocer al Señor, que ya tenía años de saber de la palabra de Dios, del perdonar, del amar a nuestro prójimo, y que en ese momento incluso estaba mi esposa y mi hija que hasta se espantaron. Yo estallé, le aventé la pizza, y de verdad que si no hubiese estado la pared y la ventana, me le hubiese ido a golpes. Cuando yo estaba desenfrenado, como lo dice la palabra, estaba enfurecido y quería golpearlo, y ver la reacción de ese joven, ver la reacción de esta persona, fue como un balde de agua fría dentro de mí,
y de verdad tuve que decir perdón, o sea, reaccioné mal, perdón. Y es algo que no me enorgullece, pero tampoco me da pena. Lloré, o sea, lloré de la impotencia, lloré del momento que viví, lloré porque tenía años de estar creciendo en el Señor y en unos segundos, en unos minutos, todo eso que yo ya había avanzado en años y según yo ya había perfeccionado y según yo ya había cambiado en el Señor y lo había llevado al Señor, en unos minutos, en unos segundos, todo eso se derrumbó y logró despertar dentro de mí, al final de cuentas, una persona que estaba ahí o una parte de mí que estaba ahí dormida y logró despertarse y actuar de la forma incorrecta. Y enseguida yo pensé, ¿qué pensaría ese joven si va a la iglesia y me ve de repente ahí enfrente compartiendo, me ve ahí enfrente de repente dando un mensaje o de repente me ven acá y hablando de Dios o de repente el Señor me lo pone en el camino en la vida y yo le digo, Dios te ama? ¿Cuál va a ser la reacción de ese joven? Estás pero si bien tonto, ¿no? Que si tú te pusiste así, 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 así. Por eso es que de las tres cosas que hoy te menciono, yo en ese momento hice la primera, reaccioné. Reaccioné porque llevaba dentro de mí, aún sin reconocer, la segunda que llevaba guardada. Y no solamente las cosas guardadas generan todo esto, sino las cosas guardadas, una de las peores consecuencias es que generan enfermedades en tu vida. Generan cáncer, generan osteoporosis, artritis, generan el odio, la amargura, el rencor, generan muchas cosas en la salud de la persona. Por eso es tan importante que no tienes que permitir o tienes que esperar a que haga implosión en tu vida y explotar y estallar y hacer o decir cosas incorrectas, sino tienes que ir a la tercera y tienes que decir, Señor, si eres papá y tú me estás escuchando, mamá, ayúdame porque tengo ganas de cuerearlo, de verdad. O sea, tengo unas ganas de reventarle el palo ahí en la espalda, de verdad, en las pompas. Y si tú eres adolescente y si tú eres joven, Señor, ayúdame porque tengo unas ganas de gritarle a mis papás, de decirles hasta lo que no. Tengo unas ganas de salir corriendo de mi casa porque ya no los aguanto, porque ya no los soporto, porque ya no los tolero, porque... Y aunque la Biblia dice, padres, no provoquéis la ira de los hijos, también menciona que los hijos deben de obedecer a los padres. Entonces tenemos que ir a la raíz. Y en eso tenemos que decidir cuál de las tres opciones vas a hacer. Y si tú quieres conectarte ahorita y compartir alguna historia, o si tú tienes alguna otra manera, algún otro método, bienvenido, compártelo. Pero yo te comparto lo que yo he vivido y lo que he aprendido en el Señor. No hay nada como rendirte, no hay nada como llevar esa parte dentro de uno que es imposible cambiar con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia intención de hacerlo, sino de llevárselo a Dios, de llevárselo ahí. Pero tiene que ser como Jesús lo hizo. ¿Por qué crees? Y de verdad te lo digo, ¿por qué crees que Jesús nos enseñaba tanto y tenía tantos tiempos aparte con Dios? Porque yo te lo he mencionado aquí, Jesús fue golpeado, Jesús fue rechazado, Jesús fue escupido, Jesús fue traicionado, Jesús recibió muchas cosas que tú y yo aún no hemos pasado o que vamos a pasar. Jesús vivió todo eso. Jesús vivió calumnias, Jesús vivió engaños, Jesús vivió muchas situaciones. Pero el ir a la presencia del Padre, ahí en el Getsemaní, yo te lo he dicho muchas veces, en ese momento tal vez que la Biblia o que pueda presentar como debilidad de parte de Jesús que decía, Padre, si es posible que pase sobre mí esto, o sea, prácticamente Jesús no aguantaba y Jesús estaba diciendo, no puedo más, o sea, él podía sentir todo el sufrimiento y todo el dolor que estaba cargando del mundo por amor a ti y por amor a mí. Y sin embargo, cuando entendió y sabía que el propósito al final era que tú y yo pudiésemos de la misma forma ir a la presencia del Padre y entregar y decir, Señor, si es posible de verdad, haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que yo siga siendo así explosivo, impulsivo, lleno de ira, lleno de rencor, lleno de odio, de coraje. Haz lo que tengas que hacer. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y en ese momento dijo, haz tu voluntad, no la mía. En ese tercer punto es donde nos cuesta mucho trabajo. En ese tercer punto es donde no trabajamos. Y mientras tú no trabajes en ese tercer punto, adolescente, joven o adulto que tú me estás escuchando hoy, el enemigo va a tratar siempre en algún momento de nuestra vida ponernos, como los temas anteriores estuvimos viendo, poniéndonos en jaque mente, poniéndonos en situaciones difíciles para que nosotros reaccionemos, para que nosotros actuemos de una forma como no es la correcta. Tenemos que acercarnos y tenemos que refugiarnos ahí en la presencia del Señor. Y en este tercer punto es lo más complicado. En Proverbios 16:32 dice que mejor es el que se tarda para irarse, mejor es el que se tarda para enojarse, que es más fuerte.
Tenemos que aprender a controlarnos, a dominarnos, pero si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, va a ser, te lo puedo decir, imposible. Y si tú quieres empezar a trabajar ya sobre eso, en este tercer punto, vete sobre lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Y Jesús nos lo enseñó y nos lo mostró. ¿Qué es lo contrario al odio? El amor. ¿Qué es lo contrario al rechazo, al resentimiento de que te hace dar el rechazo hacia la separación, hacia el rencor? ¿Qué es lo contrario? El perdón. Y Jesús nos mostró todo esto. Jesús nos dijo, ama, perdona. Hasta 7 veces, no, hasta 70 veces 7. Si dentro de ti sabes que hay algo que despierta, haz lo contrario. Mismo Jesús nos dijo, si te obligan a caminar 1 milla, camina 2. Si te quieren quitar la túnica, tu ropa, dáselas. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te maldicen, bendice. Si te odian, ama. Es ahí donde tenemos que trabajar. Y en esa parte es complicada, pero yo sé que tú lo puedes hacer y tú lo puedes lograr. No si crees en una ideología, no si crees en una persona, no si crees en tus propias fuerzas. Si crees y tienes fe en Dios y te refugias en Él. De verdad te lo digo, solamente en Él podrás comprender tantas cosas y descubrir tantas cosas. Y solamente ahí, como dice su palabra, tú en mi debilidad, tú te perfeccionarás. Bástate en tu debilidad. Bástate en mi debilidad. Ahí en esa debilidad el Señor se va a ir perfeccionando. Cada vez que tú entregas algo al Señor, le dices, Señor, entendí y encontré una raíz nueva en mi vida. La mentira, por ejemplo. Soy muy mentiroso. ¿Pero por qué soy muy mentiroso? Pues porque yo veo que mis padres mienten, ¿no? O porque yo veo que todo el mundo miente. Ahorita es una temporada de mentiras, ¿no? Todo el mundo está prometiendo y está diciendo cosas y todo el mundo miente. Pero no porque todo el mundo miente, tú vas a igual a mentir. Entonces, si vas y lo entregas, Señor, quiero trabajar sobre eso. ¿Qué es lo contrario a la mentira? Decir la verdad. Si eres una persona que hurta, que roba, ¿qué es lo contrario a eso? Trabajar, ya no robar. Y la misma palabra lo dice, la misma palabra lo menciona y tú lo puedes leer con calma en tu casa en Efesios 4 del 22 al 29. Lo contrario de las cosas malas, tú las puedes ir haciendo. Así que vamos a terminar rápido con fe. Hay cosas en nuestra vida que tienen que ser tratadas. Vamos a orar rapidísimo, ora con fe. Y de verdad pídele al Espíritu Santo que te muestre o que te enseñe qué es lo que tienes que trabajar en tu vida y qué es lo que tienes que entregar y qué es lo que tienes que empezar a cambiar. Padre, te damos muchas gracias. Sé que cada día, Señor, es una oportunidad que tú nos das para apreciar tu amor y tu misericordia, Señor. Y cada día, Señor, podemos ser mejores, mejores hijos, mejores personas. Cada día, Señor, podemos obedecerte un poco más, Señor. Y aún, aunque ese día fallemos, aunque ese día fracasemos, aunque ese día, Señor, caigamos y no podamos resistir, Señor, danos el amor y la gracia, Señor, de entender que podemos regresar una vez más a ti, Señor, arrepentidos, Señor, con un corazón arrepentido, el cual tú no rechazas, Señor, y podemos regresar a ti arrepentidos y tú nos puedes dar una oportunidad más, Señor. Todos los días tú nos das una oportunidad más. Cada persona que en este momento está haciendo una oración de fe, Señor, dales una oportunidad más para tratar con sus emociones, para tratar con esta parte del alma, Señor, con sus sentimientos, Señor, con cada una de las raíces que ellos llevan y que han sido atadas, Señor, por generación tras generación, Señor, y que el cuerpo, Señor, o en el cuerpo se han manifestado y han sido visibles. Iras, contiendas, mentiras, Señor, maldiciones, palabras deshonestas, todas estas cosas que a ti no te agradan. Ayúdanos a poder entregarlas, a poder ver la raíz, poder llevarlas a ti, Señor, y tomar la mejor decisión posible, Señor, para mejorar, para cambiar y para poder bendecir otras vidas. Gracias te doy, precioso Jesús, por ese amor, por ese ejemplo que tú nos das y nos has mostrado. Ayúdame y ayúdanos a ser cada día más y más como tú, ser un reflejo de ti. Gracias, precioso Jesús, en tu nombre. Amén, amén.